Y el día de hoy vamos a ver cómo las Escrituras nos muestran las herramientas para vencer los osos y los leones. Y vamos a ver este tema a la luz de las Escrituras en el nombre poderoso de Jesús. Explicaremos qué significan espiritualmente los osos y los leones a la luz de la palabra del Señor. Así que vamos a la Escritura, primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer dos versos, el 34 y el 35. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34 y 35. La Escritura dice: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Gloria a Dios. El día de hoy, si usted quiere, puede mirar el tema desde dos perspectivas. Lo puede ver desde la perspectiva de la guerra espiritual, pero lo puede ver también desde la perspectiva escatológica, profética, en el tiempo que estamos viviendo. Y digo que lo podemos ver desde la perspectiva de guerra espiritual porque recuérdense que nuestra lucha no es contra sangre y carne. De hecho, veremos el significado de los osos y los leones a la luz de la Escritura, espiritualmente hablando para nosotros en este tiempo. Y vemos cómo David, que era un muchacho, si ustedes miran en el contexto del versículo anterior, Saúl lo que le dice a él: tú eres un muchacho, tú no puedes estar aquí para ir a la batalla. Ustedes saben que el pueblo de Israel estaba confrontando una batalla contra los filisteos. El paladín Goliat, un gigante, estaba desafiando los ejércitos israelíes y todos temblaban, todos estaban asustados. David había ido a aquel lugar no a pelear porque no calificaba. En la edad de David no era por encima de los 20 años y solamente por encima de los 20 años se podía ir a la guerra. De manera que David era un muchacho adolescente, posiblemente unos 15, 17 años, y él estaba allí comisionado por su padre, quien lo había enviado al campo de batalla a llevarle alimentos a sus hermanos. Así que él había ido en un momento muy especial de la confrontación del pueblo de Israel a bendecir a sus hermanos. Y ahí nos habla a nosotros que en este tiempo de guerra espiritual, mientras unos están peleando la guerra espiritual, otros están intercediendo, orando y llevándole una palabra, porque él le llevó tortas de pan a sus hermanos para saciarlos. Y ustedes saben que el pan nos habla de la palabra de Dios. Así que mientras otros están peleando, hay otros que estamos con la palabra de Dios llevándoles aliento e intercediendo a la vez por ellos, bendiciéndolos para que ellos estén fortalecidos en esa guerra y puedan vencer al enemigo. Sin embargo, se presentó la oportunidad al ver David el panorama de que todo el pueblo temblaba cuando el gigante hablaba. David hizo una pregunta: ¿y qué le van a dar al que derrote a ese paladín? Y ustedes saben la respuesta. La respuesta fue: bueno, le van a dar a una de las hijas del rey. Entonces él comenzó no a verse como un pastor de ovejas. Este que está aquí era pastor de ovejas. Se comenzó a mirar como un príncipe, como uno que se iba a casar con la hija del rey. Y entonces comenzó a dimensionar David otra expectación en su vida. Comenzó a ver que ya él no iba a ser el mismo de antes, que cuando él regresara de esa batalla, cuando él saliera de esa batalla, no iba a ser el mismo. Y cuando nosotros entramos en guerra espiritual y salimos victoriosos, jamás somos iguales. Es importante que entendamos que David estaba allí con una gran comisión: bendecir a sus hermanos. Sin embargo, se presentó la oportunidad para él pelear esa batalla. Y entonces, cuando los hombres lo descalificaban por su edad, él le dijo esto que estamos leyendo aquí en primer libro de Samuel: tu siervo apacentaba. Ya se estaba mirando como príncipe. Ya él dijo: este de ahora en adelante va a ser el esposo de la hija del rey. Imagínese usted qué cosa más interesante.
Y él comenzó a dimensionarse en esa estatura. ¿Cuántos saben que nosotros somos reyes y sacerdotes para la gloria y la honra del Señor? La Biblia dice en Apocalipsis 1:5 que el que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de su santo nombre. Así que usted y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo, pero también somos reyes. Y ahora nos toca reinar en el mundo espiritual. Entendamos esta verdad que algunos no han comprendido. Algunos creen que es el tiempo de reinar físicamente, pero no es el reino físico. Jesús primero vino a instaurar un reino espiritual y posteriormente vendrá otra vez, porque ¿cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos le están esperando? ¿Cuántos saben que las señales de su venida se están cumpliendo delante de nuestros ojos? Así que Cristo está muy pronto para regresar, amén. Y cuando Él vuelva, entonces, Él instaurará un reino físico en la tierra y reinará por 1000 años sobre la tierra y gobernará con vara de hierro las naciones. Así dice la Escritura. No sin antes haber destruido a todos los que se levantan en contra de Jesucristo y en contra de la iglesia del Señor. Amén. Así que este es el tiempo del reino espiritual, de gobernar en el mundo espiritual. Ese es el tiempo para que los principados y las potestades, los osos y los leones estén por debajo de nuestros pies. Amén. Y dice que Él apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, Él salía tras él y lo atacaba. Entonces note qué interesante es esto. Hay momentos en el que usted y yo tenemos que ir a la ofensiva. Yo siempre he dicho esto, que el pueblo del Señor muchas veces nos hemos acostumbrado a aguantar fundazo. Y el enemigo dándonos el fundazo y nosotros ahí, recibiendo golpes del enemigo, pero no vamos a la ofensiva. Y no vamos a la ofensiva muchas veces por ignorar la lucha espiritual, la guerra espiritual, y otras veces porque no sabemos que tenemos un arma ofensiva con la cual nosotros podemos atacar a nuestro enemigo. La Biblia dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con ella usted y yo podemos atacar a nuestro enemigo y vencerlo. Bueno, David, cuando veía que un oso o un león venía a atacar a una de las ovejas de su padre, él iba a la ofensiva, él iba contra ellos. No es que todo el tiempo vamos a estar en guerra espiritual. Hay tiempo de guerra espiritual, pero hay tiempo de paz también. Amén. Lo digo porque hay que ser equilibrados, hermano. Hay personas que todo el tiempo es guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. Usted no le puede, a la gente de guerra espiritual usted no le puede decir que haga una oración, porque desde que comienza a orar, reprendo y mando al infierno a todos los demonios y se van al abismo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Y por ahí arranquen, hermano, y todo es demonio y todo es demonio. Cuando a veces, hermanos, no es de echar fuera demonios, ahora a veces es de dar gracias, Señor, por esta paz que tú has instaurado en medio nuestro y por la bendición que estamos teniendo. Amén. O simplemente gracias por los alimentos que nos vamos a comer, hermano. Hay gente que usted lo pone a orar por los alimentos y agarran, y yo reprendo todo espíritu de enfermedad que quiera meterse a través de estos arrocitos y a través de estas habichuelas. En el nombre de Jesús se van fuera, toda bacteria la reprendo, hermano. Y uno dice, ¿qué es esto? Y ahí se echa media hora fácilmente y se enfría la comida mientras todo el mundo espera ahí. ¿A qué hora va a terminar ese hermano de orar? Cuando simplemente hay que decir gracias, Señor, por estos alimentos y cutuplum para adentro. Amén. Hermanos, hay momentos de guerra, pero hay momentos de paz. Pero cuando estamos en la guerra tenemos que aprender a ir a la ofensiva. Tenemos que ir en contra de nuestro adversario. Amén. Y dice la Biblia que él rescataba esas ovejas de la boca, y cuando se levantaba contra él, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Así que fueran osos o fueran leones, no importa el que se presentara en contra de las ovejas de su padre, él salía a defenderla. ¿Cuántos saben que hay una figura de David como Jesucristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Aleluya. Y cuando el enemigo se levanta contra nosotros, él está ahí intercediendo por nosotros para que seamos fortalecidos con toda fortaleza que viene de lo alto, para que recordemos por el Espíritu la palabra que él nos dio, para que recordemos que él nos dio la autoridad, para que recordemos que él nos invistió con poder, aleluya, y que tenemos la autoridad para reprenderlo, para echarlo fuera y para entonces nosotros estar tranquilos en paz. ¿Cuántos lo sabían eso? Los que no lo sabían tienen que saberlo, porque hay que aprender a luchar.
Ahora, ¿quiénes son los osos y los leones? Esa es muy buena pregunta. A la luz de las Escrituras, hermanos, en el plano espiritual estoy hablando. Leamos Proverbios 28:15. Proverbios capítulo 28, versículo 15. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. ¿A quién está comparando a los osos y a los leones aquí? A un gobernante malvado. A uno que se enseñorea sobre los que están bajo su cuidado. En el plano espiritual son aquellas personas que a través del legalismo quieren imponer su estilo de vida. Son personas, hermanas, fieras dentro del cuerpo de Cristo, que golpean, que laceran el corazón de sus hermanos, cuando deberían de cuidar el rebaño de Dios. Yo quiero decirles esto, hermano, que los pastores fuimos puestos para cuidar el rebaño de Dios. Y asimismo los delegados pastorales, entendamos los ayudas, entendamos los que sirven en diversas áreas de la iglesia, que de alguna manera están haciendo una función pastoral. Hermanos, los que están discipulando, los que están en puestos de eminencia, que dirigen un área específica de la iglesia, están para cuidar las ovejas del Señor, no para maltratar las ovejas del Señor. No estamos para gobernarlas. Ahora, la Biblia dice que sí nos dio el Señor la potestad de gobernar nuestras casas. Entonces tenemos que gobernar nuestras casas, pero debemos de cuidar el rebaño del Señor. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Note cómo digo, cuidar el rebaño del Señor y otra cosa es gobernar nuestra casa. No es que seamos dictadores en casa. Porque algunas personas tienen este espíritu legalista, hermanos, y en las casas quieren imponer leyes. No, las leyes hay que simplemente dictarlas. Y la gente por amor las reconoce, se sujeta a ellas y las obedece. Es simple. Usted tiene que poner las reglas en su casa. Y los suyos deben de someterse en obediencia a lo que usted estableció como principio y como norma en su casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, la palabra de Dios es muy clara y hay gente que ha estado dando muy mal testimonio y ha estado dañando el corazón de otros y han estado dejándose usar por ese espíritu, un espíritu que es feroz, que lo convierte en una fiera a la persona. ¿Sí? Y es por eso que es tan peligroso esto, porque maltratan al cuerpo de Cristo. Nunca olvidemos que la razón por la que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Porque golpeó por segunda vez la roca. Cuando tenía que hablarle, ¿qué le dijo el Señor? Háblale a la roca. Y el que hizo, enojado, volvió a golpear la roca. La primera ocasión era golpear la roca. Ustedes saben que la roca es una figura de Cristo, ¿sí? Y lo que estaba prefigurado era que Cristo iba a padecer una sola vez. Una sola vez, por un solo sacrificio. Jesús no va a padecer muchas veces, hermano. No crea que nadie le va a poner un dedo encima cuando Cristo se aparezca otra vez sobre la tierra. Nadie le va a poner un dedo encima. Nadie lo va a poder tocar, hermano, para lastimarlo. Porque Él viene con toda autoridad y con el resplandor de su gloria va a destruir a todos los que se levantan en su contra. Amén. Entonces, la Biblia es específica y es clara. Moisés tenía en la segunda oportunidad que hablarle a la roca porque la roca, ustedes saben, Cristo es la cabeza, pero nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice la Biblia, ustedes como piedras vivas deben de ser edificados como casa espiritual. Entonces, la segunda misión de Moisés era hablarle a la piedra, es decir, hablarle a aquella roca que es una figura de la iglesia que debe de recibir ahora la palabra. Después del sacrificio de Cristo, ahora viene el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros, que nos lleva a reflexión y nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Pero algunas personas no han entendido y están golpeando la roca.
están golpeando al cuerpo de Cristo. Lo mismo que le pasó a Moisés, le va a ocurrir a aquellos que en este tiempo están golpeando al cuerpo de Cristo, que están permitiendo que el espíritu del oso y del león venga sobre ellos, y entonces ellos se vuelven agresivos contra el pueblo de Dios y ofenden con palabras y con hechos al pueblo de Dios, y eso trae heridas profundas en el corazón del pueblo del Señor. Amén. Ahora, la palabra malvado que aparece aquí es muy interesante porque es aquel que obra con mucha maldad o que hace daño con sus acciones, sentimientos o instintos de manera voluntaria. Es decir, a mí no me importa, dejan su niñería y su ñoñería, pero ustedes tienen que hacer así, no sé qué, y aquí y allá, y una dictadura. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Yo lo miro muy serio. ¿Podrá usted sonreír? Mire, sonría que Cristo le ama. Amén. Sonríase en el nombre de Jesús. Para estar serio hay que mover más músculo que para estar sonriente. Así que sonríase, que a eso le hace bien a su salud. Amén. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Nos vamos a dar cuenta que el espíritu del oso y el león es influenciado por el espíritu del anticristo. Miren lo que hará el anticristo cuando él se manifieste. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. ¿Ya se dio cuenta? Desafiará al Altísimo, a Dios, y oprimirá al pueblo del Señor. Ese es el espíritu del oso y el león moviéndose a través del anticristo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ustedes saben que aquí se nos está diciendo el tiempo del reinado del anticristo en la tierra. 3 años y medio. Ustedes saben que Daniel habló de la 70ª semana o de la semana 70. Y sabemos todos que Dios paró o detuvo el reloj profético en la semana 69. Y falta una semana de 7 años. La Biblia dice que vendrán 7 años para el mundo, cual nunca ha habido ni habrá después de ello. Y para ese entonces, cuando ese tiempo venga, la iglesia gloriosa, la iglesia triunfante, la iglesia victoriosa, estará en la presencia misma del Señor. La Biblia dice que antes que vengan los juicios, porque no nos puso Dios para alcanzar esos juicios, sino que nos puso para alcanzar misericordia de Dios. La Biblia dice que si somos tenidos por dignos de escapar, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados a las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Y entonces duraremos 7 años en el cielo, 7 años en el cielo, hasta que al final de los 7 años el Señor regresa con la iglesia triunfante y victoriosa. Por eso en el capítulo 19 de Apocalipsis, ustedes miran que la Biblia dice que Juan tuvo una visión donde él miraba al Cordero de Dios, ya no como Cordero, ahora venía como león, ahora venía triunfante. Ahora ya no venía manso y humilde de corazón, ahora venía en su faceta de guerra. Y ahora venía, dice la Biblia, montado sobre un caballo blanco. Y en su vestidura tenía una inscripción en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una multitud vestido de blanco venían también sobre sus caballos blancos, acompañando al Rey de Reyes desde el cielo. Ahí vendría la iglesia gloriosa juntamente con el Señor a la tierra. Amén. Jesús dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. La Biblia dice que cuando seamos más que vencedores, entonces nosotros estableceremos sobre la tierra un reino con vara de hierro, así como Cristo gobernará las naciones con vara de hierro. Amén. Muy bien. Entonces notamos que el espíritu de los osos y los leones se manifestó en la vida se manifestará, en la vida del anticristo cuando él venga a reinar sobre la tierra por 7 años, donde en su primera faceta, como dije la semana pasada, hará una alianza con el pueblo de Israel. Y en esa alianza con el pueblo de Israel traerá paz y seguridad, no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Por fin habrá un periodo de paz,
donde muchos creerán y se van a confundir y pensarán que llegó la estadía del gobierno de Cristo sobre la tierra. Inclusive, habrá una persecución sistemática. No es una persecución literal, así como que la iglesia va a ser muy duramente perseguida. Es una persecución sistemática que consiste en lo siguiente. Como dice la Escritura, que todo aquel que tenga el sello, la marca o el número de la bestia podrá comprar y podrá vender. O sea, para comprar habrá que tener ese distintivo, ese sello, esa marca o ese número. ¿Sí? Y si no lo tiene, no puede comprar, pero tampoco puede vender. O sea, no puede hacer ningún tipo de transacción ni de negociación. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es importante que lo entendamos, porque estamos apenas a años pocos. Yo quiero decirles esto, mis amados. No es que estoy poniendo una fecha para el retorno de Cristo, porque el día y la hora nadie lo sabe. No quiero que caigamos en ese error que muchos han caído, fechando Cristo viene en tal tiempo. No. Pero las señales de su venida están delante de nuestros ojos. Se están cumpliendo. El martes pasado vimos la segunda luna roja. Ustedes saben que hay una palabra profética en el libro de los Hechos, que antes que venga el día de Jehová, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre. Y ustedes saben que hay anunciados para el mes de abril y septiembre de 2015, 2 lunas rojas más. Pero hay una preocupación de la NASA para que en diciembre, 21 al 24 de diciembre, a causa de una tormenta solar, se ponga todo el planeta oscuro por 3 días consecutivos. El sol se oscurecerá. Entonces son señales que nos están indicando que el día de Jehová está a las puertas, está cerca. Y el día de Jehová, para que entendamos, es tiempo de juicio y condenación. Es tiempo donde la ira de Dios se va a desatar en la tierra sobre aquellos que no amaron la verdad. Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios justo? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Su amor es tan grande que Él quiere salvar a toda la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Él ha estado dando oportunidad tras oportunidad al ser humano para que le reconozca. Ha permitido que el evangelio se expanda a las naciones a través de muchos medios televisivos, radiales, por internet, por todas partes. El evangelio de Cristo está siendo predicado por todos lugares, hermanos. Aunque hay mucha gente que todavía no lo ha escuchado, pero llegará el tiempo en que lo escucharán, sabrán de un Cristo glorioso que un día vino a esta tierra, puso su vida, derramó su sangre preciosa para borrar el pecado de la humanidad y reconciliar al hombre con Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Y la humanidad tendrá que saberlo, hermanos, y hay oportunidad para todos, pero llegará el tiempo en que se cerrará el tiempo de la gracia de Dios. Como en los días de Noé, cuando Dios esperaba para que la multitud entrara, pero no quisieron entrar al arca y Dios cerró la puerta del arca. Así que cuando ya quisieron entrar, ya no había tiempo para entrar, porque Dios había cerrado la puerta. Vendrá un tiempo en que Dios va a cerrar el paréntesis de gracia que tenía abierto, y entonces los hombres no podrán optar por la salvación. Es más, déjeme decirle, Apocalipsis nos muestra que cuando comiencen a sucederse esos 7 años de gran tribulación, primero vendrán 7 juicios que están especificados en 7 sellos. Yo voy a hablar de 4 de ellos ahorita, dentro de un instante, si el Señor me lo permite y me da el tiempo, de los 4 primeros sellos, porque estamos mirando nosotros los principios de dolores. Estamos mirando como si se estuviese como una compuerta que se está medio abriendo y está saliéndose, se está rebalsando lo que está dentro de ella. Eso estamos mirando nosotros ante nuestros ojos. Pero eso se va a incrementar a unos niveles horrorosos. Y luego vendrán las 7 copas de la ira de Dios. Y luego los 7 truenos que no le permitieron a Juan escribir. Dice, no escriba acerca de eso, pero son 7 juicios en escalas superiores a las 7 copas de la ira de Dios. Y luego vendrán, después de los 7 sellos, las 7 copas, los 7 truenos, vendrán las 7 trompetas. Entonces habrá juicios escalonados que van a ir subiendo. Y la Biblia dice, y los hechiceros, los encantadores,
los adivinos, los idólatras van a odiar a Dios. O sea, la gente, en lugar de ver los juicios y volcarse a Dios, porque déjeme decirle, la Biblia dice en el libro de Isaías que los juicios son para que la gente vea lo que está pasando, se arrepienta y entregue su corazón al Señor. Por eso Dios permite que vengan juicios sobre la tierra. Para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre vuelva en sí y se encuentre con su Creador. Pero cuando llegue ese tiempo, la gente no va a buscar al Creador. Los que estaban apartados del Creador seguirán más apartados, odiando al Creador. Y la iglesia, que no alcanzó la estatura de la plenitud de Cristo, que no alcanzó la madurez, la medida de la estatura de un varón perfecto, la iglesia que no se consagra, la iglesia que no quiere buscar de Dios en este tiempo de gracia, ¿sabe qué va a pasar con ella? Irá a parar a la gran tribulación y, como les decía, perseguida sistemáticamente. ¿Hasta que a la mitad de la semana el dragón sale a buscar? Bueno, desde que el hijo varón es arrebatado, el dragón sale en contra de la iglesia y hay una persecución de la iglesia. Y ustedes mirarán que la iglesia será perseguida, como hoy en día lo está haciendo en África y como hoy en día lo está haciendo en esas regiones de Medio Oriente, que están siendo perseguidas. Los cristianos están siendo perseguidos para ser eliminados. ¿Sí? Los están buscando y los están matando, los queman vivos, los apalean delante de todo el mundo y los matan a palos y a pedradas en muchos lugares. Hoy en día estamos hablando de este tiempo que nos ha tocado bien pleno siglo XXI. Amén. Y estamos hablando entonces que ya estamos mirando nosotros los principios de dolores. Por eso estamos mirando y oyendo de lo que está aconteciendo. Ahora, note usted lo que provocan los leones. Salmos capítulo 7, versículos del 2 al 3. Señor Dios mío, en ti me refugio. Líbrame de los que me acosan. Protégeme, que no me devoren como un león que despedaza sin salvación alguna. Entonces, estas fieras provocan temor, provocan miedo y desesperanza. Y por eso el salmista oraba y decía: Señor, líbrame de eso. Señor, ayúdame, sé tú mi refugio. Ese es el tiempo, hermano, de buscar a Dios. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. El impío es aquel que conoció la piedad, es aquel que conoció a Dios, es aquel que tuvo un encuentro en algún momento con el Señor, pero se apartó de ello. Y la Biblia dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo, aquel que ha estado, aquel inconverso, aquel que no ha creído a Dios, aquel que no ha buscado nunca a Dios, dice: deje el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Hermanos, Dios está esperando a la humanidad con los brazos abiertos en este tiempo de gracia. Dios quiere salvar a la humanidad, pero la gente no se quiere salvar. Qué triste. Y Dios sigue abriendo sus oportunidades y dando oportunidades para salvar. Ahora, una de las cosas que hace el león es acosar a su presa. Esos espíritus de los que estamos hablando acosan al cristiano, corralan al cristiano, persiguen al cristiano, ¿sí? Para despedazarlo. No te olvides que Juan 10 dice en el verso 10: el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Así que Él va a estar acosando a la iglesia para dividir la iglesia, para romper los yugos que enlazan a la iglesia, los yugos de hermandad, los yugos de fraternidad de la iglesia. El enemigo quiere romper eso y se mete a través de ese espíritu con fiereza, provocando dolor, daño espiritual a la vida de la iglesia. Amén. Entonces, ese espíritu de acoso y de división que provoca el león. Acoso, como dije anteriormente, es persecución sin tregua, sin descanso, molestia causada por la insistencia de alguien con sus peticiones y preguntas.
Entonces hay mucho pueblo de Dios que hoy en día se siente acosado, porque el enemigo ha buscado la forma de rodearle, de envolverlo, de no solamente acosarlo a través de físicamente estar acorralándolo, sino espiritualmente, a través de dichos, a través de cosas que le hacen entender y creer a la persona que no tiene ningún valor. Yo quiero decirle a todo el que está aquí en este momento que si usted fue lavado con la sangre de Cristo, usted tiene un valor impresionante. Usted vale más que oro, usted vale más que plata, usted vale más que todos los tesoros de esta tierra. Usted y yo valemos la sangre preciosa que Él derramó por nosotros. Aleluya. Que es lo más valioso que podamos tener nosotros. Por ello nos constituyeron en hijos e hijas de Dios para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, ¿qué pasará con los transgresores de la ley y los apóstatas? ¿Qué pasará con ellos? Estoy leyendo Jeremías capítulo 5 y verso 6. Búsquelo, por favor. Jeremías 5, 6. Mira lo que dice. Entonces ahora un león de la selva los atacará. Un lobo del desierto se les echará encima. Un leopardo acechará cerca de sus ciudades y hará trizas a quien se atreva a salir. Pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados. Entonces noten, Dios está hablando aquí, es una palabra de juicio contra los de Judá. Miren, es por los pecados de Judá que vienen estas consecuencias. Dice que el león saldrá contra ellos, también los atacará para atacar a la iglesia misma del Señor. Un lobo del desierto. Estamos hablando, hermanos, de potestades que se manifiestan en personas. Ustedes saben que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mira aquí. Un león de la selva los atacará. Un lobo del desierto se les echará encima. Un leopardo acechará cerca de sus ciudades y hará triza a quien se atreva a salir, pues grande es la rebelión de aquellos y muchos son sus pecados. Entonces, por la transgresión, por la apostasía, porque en este tiempo muchos van a negar la fe, muchos se van a apartar de la fe, y es importante que sepamos esto, que estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Es un tiempo que la Biblia señala de mucho engaño. Debe de saber esto, que en los postreros días habrá mucho engaño, mucha falsedad. Por eso hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos apóstoles, hay mucha falsedad y están engañando a muchos. Amén. Ahora, el que haya falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, no quiere decir que no haya genuinos y verdaderos. Amén. Entonces noten, Jeremías 5:8 está hablando de qué va a pasar. Tus príncipes, tus profetas, dice Ezequiel 22:25, traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa, devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Es un espíritu que viene a devorar al pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que estar preparados porque la Biblia nos advirtió desde hace tiempo que habría muchas falsedades que nos querían apartar de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que Jesucristo es la verdad. Tenemos que atender hoy más que nunca a la verdad. A su palabra también es la verdad. Él es la palabra que se hizo carne. Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres. Amén. Entonces debemos de atender su palabra. Tenemos que atender hoy en día qué dice su palabra, porque lamentablemente hoy en día no se predica de la palabra de Dios. No se habla de la palabra de Dios, no se orienta al pueblo con respecto a muchos aspectos. Yo me quedo impresionado, por ejemplo, en este tiempo, donde yo veo a mucha gente viviendo en fornicación. Uno a cada momento se encuentra con cristianos que viven juntos. Viven 10, tienen 15, tienen hijos, tienen hasta nietos, tienen de todo y están viviendo así y son cristianos y van a la iglesia con su Biblia.
y oran y ayunan y van a las vigilias. Pero ¿saben qué? Si no se casan, para Dios son fornicarios. Y los fornicarios no tienen parte en el reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿será acaso que no están leyendo la Biblia? ¿Será acaso que nadie les ha dicho, que no les han predicado de eso? Hermano, porque la palabra de Dios lo dice bien claro. Y debemos de volver nuestra atención a lo que la Biblia dice. No podemos vivir como chivos sin ley. La Biblia dice, no os adaptéis a este siglo. Amados hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios. Miren cómo les dice el apóstol Pablo a la iglesia: les ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego para que la iglesia se vuelva en sí. Y le dice: no os adaptéis a este siglo, antes bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en ustedes. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Venimos del mundo, hermanos, de una manera, pero no podemos seguir siendo los mismos que como cuando vinimos. Tiene que haber una transformación que se produce tras la obediencia de la palabra. Cuando recibimos la palabra de Dios, tiene que venir un cambio que se produce cuando decidimos obedecer. Por eso la Biblia nos habla de arrepentirnos y de convertirnos, pero no una sola vez. Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque todos los días ofendemos, todos los días pecamos, todos los días hacemos cosas que desagradan a Dios. Tenemos que arrepentirnos de esas cosas, tienen que doler en nuestro corazón. Señor, una vez más te fallé otra vez. Por eso el apóstol Pablo decía: miserable de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de maldición? Estaba en una lucha constante consigo mismo. Por eso él mismo es quien escribe a la iglesia: cuídate de ti mismo y cuida de la doctrina. Es Pablo el que alerta a la iglesia diciéndole que tenemos que cuidarnos, hermanos. Cuida con temor y temblor la salvación que has recibido. Es un mandato, hermanos, es una ordenanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora noten, la Biblia aquí nos está hablando de que el enemigo entonces se manifiesta de esa manera. El enemigo traerá transgresión de la ley de Dios, y va a haber muchos que van a apartarse de los principios escriturales de la palabra de Dios, y por eso muchos van a apostatar de la fe, muchos van a negar la fe. Hace unos días escuchaba el testimonio de alguien que supo de un amigo de ministerio de mucho tiempo, que un día le dijo a la iglesia: me voy a tomar una semana para participar de una actividad que me han invitado, un retiro tal que me invitaron, así que voy a durar una semana fuera. Le dijo a la iglesia y se fue. Pero cuando regresó a la iglesia, vino transformado, pero no para bien. Y lo primero que dijo cuando se subió al púlpito fue: todo lo que les he dicho, bórrenlo y olvídenlo, porque les he estado mintiendo durante todo este tiempo. Y luego comenzó a decir que Cristo no venía, que no iba a haber arrebatamiento, que no había que por medio de la gracia nosotros podemos vivir como nos diéramos la gana, y al final al cabo íbamos a ser arrebatados. No que íbamos a ser arrebatados porque no querían el arrebatamiento, que al final al cabo como quiera íbamos a morar en el cielo con Dios. Y de la noche a la mañana, todo lo que les había predicado durante tanto tiempo, ahora era mentira. Porque un espíritu lo envolvió y lo llevó a apostatar de la fe. Apostasía es negar la fe. Y muchos en este tiempo van a negar la fe. Muchos que habían estado creyendo por años lo que la Escritura había señalado. Hermanos, no nos olvidemos que en los últimos días habrá muchos burladores. Se van a burlar acerca de la venida de Cristo. Y van a decir que eso de la venida de Cristo, y van a acusar a la iglesia de escapista. Ustedes lo que son unos escapistas que se quieren ir y quieren buscar la forma. Sí, somos escapistas porque Lucas 21 enseña que seamos tenidos por dignos de escapar. Porque la iglesia, hermanos, que sea tenida por digna de escapar es aquella que alcanzó una estatura de madurez,
Es aquella que se consagró para Dios. Es aquella que vivió correctamente delante de Dios. Dios quiere que vivamos correctamente delante de Él. Amén. No los soy convencidos. Vamos al libro del apóstol Judas. O no del apóstol Judas, de Judas, el hermano de Jesús, perdón. Capítulo 1, versos 3 al 4. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre todo tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Qué hay que hacer con la fe? Defenderla. Otra versión dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez le fue dada. Hay que contender por la fe, hermano, porque hoy en día los apóstatas están diciendo lo siguiente: que Cristo venga no puede ser el mensaje que debemos de predicarle a la iglesia. Oiga eso. Cristo viene no es un mensaje de bendición, dicen ellos. Cuando por el contrario, el saber que Cristo viene era el mensaje difundido por la iglesia del principio. Porque la iglesia del principio, cuando se encontraban cara a cara unos con otros, ¿saben cómo se saludaban? Maranata, ese era su saludo. ¿Saben qué querían decir con eso? Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene una vez más? Sin lugar a dudas, Cristo vendrá por segunda vez, hermanos. Pero primero vendrá por un pueblo que se preparó a llevarlo con Él. Y después vendrá a defender a Israel y a juzgar a todas las naciones. ¿Sí? Pero de que viene, sin lugar a dudas que viene. Dice un personaje por ahí que anda predicando en los medios de comunicación masiva y que es uno de los líderes de CAP. Dice él lo siguiente: que Cristo nunca dijo que hablaran acerca de Él, ni que hablaran de arrepentimiento. Y dice, de manera burlona, ¿cómo estar hablando de la puerta? ¿Qué atractivo hay en la puerta si la gente no sabe qué hay después de la puerta? Pero déjeme decirle que el mensaje es el siguiente: si no entras por la puerta, eres un ladrón y eres un salteador. Y los ladrones y los salteadores no tienen parte en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios es por la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El mensaje hoy más que nunca tiene que ser un mensaje cristocéntrico. Hoy más que nunca tenemos que hablar de la persona de Jesucristo. Hermanos amados míos, sin Cristo no hay salvación. Sin el sacrificio de Jesucristo no hubiesen podido haber limpieza de nuestros pecados. Sin el sacrificio de Cristo, hermano, hoy más que nunca, dice esta persona, ¿qué atractivo hay en la sangre de Cristo? ¿Saben qué atractivo hay en la sangre de Cristo? Que la sangre de Cristo nos borró todos nuestros pecados. Que por la sangre de Cristo tenemos acceso a la presencia del Padre. Aleluya, ese es el atractivo. La sangre de Cristo te testifica en el lugar santísimo el sacrificio glorioso que Él hizo por ti y por mí para salvarnos. La sangre donde está la vida, Él dio su vida, Él puso su vida por nosotros, para que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados tengamos vida por medio de esa sangre gloriosa. Sin la sangre de Cristo no hay perdón, no hay remisión de pecados, amados. Entonces, ¿cómo no hablar de la sangre de Cristo? ¿Cómo no hablar del sacrificio de Cristo? ¿Cómo no hablar de la persona de Cristo? Tengamos cuidado porque el mensaje de Cristo se ha querido distorsionar en este tiempo. Ya no es atractivo para muchos, ya no quiere la gente hablar de eso. La gente quiere hablar de las añadiduras del reino. Y la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas verán por añadiduras. Pero la gente está hablando de las añadiduras. Pero quiero decir esto: no se puede entrar al reino si no es por la puerta, que es Cristo.
¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Capítulo 3 de Juan. ¿Qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Saben qué dice esta persona? No hay que hablar del nuevo nacimiento porque no hay parte de la Biblia que dice que hay que nacer de nuevo. Hermanos, el nuevo nacimiento es que nosotros, todos, escúchenme, todos nosotros, toda la humanidad, por el pecado adámico, quedamos separados de Dios y quedamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte es la separación del hombre, de la creación de Dios, por causa de la desobediencia. Por eso, por el pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, toda la humanidad. Pero el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y derramar su sangre para que por medio de Él todos podamos tener la oportunidad de tener acceso a su presencia y regresar a Él. Cuidémonos, hermanos, de los burladores de este último tiempo, gente que se ha infiltrado. Dice aquí, les digo esto porque algunas personas se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Tenga cuidado, que eso no es así. No podemos vivir con inmoralidades, hermanos. Quítese de vosotros todo ira, todo enojo, toda maledicencia, toda conducta impropia. Hermano, tenemos que deshacernos. Toda inmoralidad tenemos que hacerla morir. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, adulterio, codicia. Hermanos, tenemos que hacerlo morir. Es una lucha contra unos reyes que nos han gobernado. Hermanos, que han estado ahí. Son los 31 reyes nativos que enfrentó Josué en la antigüedad. Están hoy dentro de nosotros, reflejados en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Miren lo que sigue diciendo el libro de Judas en el capítulo 1, versos 5 al 7. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Por eso es que es importante mantenerse firme en la fe, hermanos, sin fluctuar, sin devolvernos, sin negar la fe. Cuidémonos de la apostasía, cuidémonos, hermanos, del oso, del león, que con su fiereza quiere dañar nuestra alma, quiere dañar nuestro corazón, quiere apartarnos del propósito. Amén. Dice aquí que luego recuerda, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales eran de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra su naturaleza. Está hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad y que se fueron tras vicios en contra de su naturaleza, y están guardados en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. Dice que ellos fornicaron, se fueron en pos de vicio en contra de su naturaleza y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Déjenme decirles, Dios ha amado a la raza humana de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos puede perdonar no solamente, hermanos, nuestro pecado, sino nuestros pecados. Nuestros pecados es el fruto de nuestro pecado. El pecado es estar separado de Dios. Pero los pecados es el fruto de estar separado de Dios. Fornicación, adulterio, mentira, malas palabras, todo lo que usted quiera añadirle ahí de obras de la carne, métalo ahí. Pero también dice la Biblia, Él nos perdona nuestras rebeliones. Él nos perdona nuestras iniquidades. Iniquidades es sabiendo que esto está mal, lo hacemos, pero Él nos puede perdonar. Pero no se agarre usted de la misericordia de Dios. Dios me va a perdonar. Esta vez saldré como las otras, para que no le pase como Sansón. Esta vez saldré como las otras. Esta vez saldré como... Y cuando quiso salir como las otras veces, quedó atrapado en los brazos de Dalila. Cuidado, hermanos. Cuida con temor y temblor tu salvación. Cuídate del oso y el león que quieren quitarte la bendición, que están acosándote en este tiempo. Verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, así les llama la palabra de Dios a esas fieras que se han levantado en contra de la iglesia, estos soñadores, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad. Quiere decir que esta gente practica el libertinaje y rechaza las autoridades delegadas de Dios. Por eso es gente que está en la iglesia y no respeta las autoridades delegadas, no respeta las autoridades que están dentro de la iglesia, hermano. Ni tampoco las que están en su casa, ni tampoco las que están en su trabajo. Blasfeman de las potestades superiores. Y ahora pone un ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Otra versión dice como fieras. Hermanos, cuidado con ese espíritu que nos impide respetar las autoridades que fueron delegadas por Dios. El pastor es una autoridad delegada por Dios. La esposa del pastor es una autoridad delegada por Dios. Los que están en las áreas de ayuda de la iglesia son autoridades delegadas por el pastor. El encargado de jóvenes, la encargada de damas, el encargado del matrimonio, la encargada de niños, la encargada de la doctrina, son autoridades delegadas de Dios. La encargada de evangelismo, la encargada de visitación, son autoridades delegadas por el pastor. De manera que cuando no nos sujetamos a ellas, estamos siendo picados, mordidos por ese espíritu del oso, del león, que nos hace transgredir la autoridad. Nos hace blasfemar de las autoridades superiores, murmurándola, criticándola, hablando de ellas y no obedeciéndoles. Aunque no digan amén. Versos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá por todo tipo de viento, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces note que ese espíritu que se ha estado moviendo puede llegar un momento en que, si le damos la autoridad, si le damos el permiso, como dijimos la semana pasada, si nosotros quitamos nuestra autoridad y cedemos ante la influencia del enemigo, nos pueden dominar. Por eso dije la semana pasada que el pan de la liberación era ¿de quiénes? De los hijos, para que seamos libres de esas potestades y pasemos a estar bajo la potestad de la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte en su tiempo. Amén. Miremos los 4 jinetes del Apocalipsis, por favor. Miremoslos rápidamente. Apocalipsis 6:2. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, saliendo venciendo y para vencer. Muchas personas, inclusive teólogos, en las Biblias de estudio, ustedes van a ver que algunos se equivocaron y creyeron que ese era Jesucristo. Pusieron el del caballo blanco, el primer caballo, el primer sello es Jesucristo. No, señor, no puede ser Cristo, porque Cristo viene hasta el final de los 7 años. Y después de los primeros sellos vienen las 7 copas de la ira de Dios, vienen los 7 truenos, vienen las 7 trompetas, y después al final vendrá Cristo. Entonces, como vemos aquí, esta es una figura del anticristo que se hace pasar por Cristo. Está vestido de blanco, aparenta pureza, aparenta que es el rey de la tierra. Por eso les dije ahorita que cuando Él se manifieste, traerá confusión al mundo, porque el mundo creerá: por fin llegó la paz al mundo. Este es el Mesías que estábamos esperando, dirán los judíos. Porque va a traer paz al mundo. Habrá 3 años y medio de paz aparente en el mundo. Pero cuando se siente en el templo que los judíos deben de construir, que está a punto de ser construido, cuando se sienten ahí, Él va a decir: yo soy Dios, es a mí a quien hay que adorar. Y entonces, hermano, va a quebrantar la ley.
va a quebrantar el pacto que había hecho con ellos. Lo va a romper. Se va a desenmascarar delante de ellos. Es el personaje del anticristo. Y dice que traía un arco, pero note que no habla de flechas. Tiene el poder, la autoridad. Tiene poder y tiene autoridad, pero no tiene flechas que lanzar, porque el anticristo no tendrá hijos. Las flechas nos hablan de hijo. Como flechas metidas en la aljaba, así son los hijos habidos en la juventud. Este trae arco, pero no trae flechas. Tiene autoridad, pero no tiene hijos que lanzar. Él mismo va a establecer una autoridad arrolladora sobre la tierra. Dice, y salió venciendo para vencer. Por eso, al primer periodo de su gobierno aparentará todo está bien. Pero después, hermanos, viene un caos sobre la tierra. Y le sigue un segundo sello, que es el sello de la violencia, manifestado en el caballo bermejo o en el caballo rojo. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra, ¿qué cosa? Entonces, después de la paz que establecerá el anticristo en la tierra, viene otra potestad delante de él que le ha sido dado quitar el derecho, la autoridad de quitar la paz sobre la tierra. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Note que si bien es cierto que hoy en día estamos mirando mucho engaño, espíritus de anticristo, estamos mirando mucha violencia. Por eso le decía, parece como que son cuando un sello se está despegando, ¿verdad? O una puerta como que se está abriendo, una compuerta que está dejando pasar del otro lado. Así estamos mirando nosotros los principios de dolores de lo que va a venir, que se va a acrecentar en una manera impresionante. El tercer caballo, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 6:5. Ese caballo negro es representativo del petróleo. Note que él tiene una balanza en la mano, con la que han estado, miramos ahora en los principios de dolores, que hoy en día se juega y se especula con el precio del petróleo. Anteriormente, la oferta de la demanda, de la oferta y la demanda, imperaba en esto, pero ya no. Ahora es, yo tengo el petróleo, pero yo te voy a quitar ese petróleo como dé lugar a ti. Y hay una guerra y una pugna en Medio Oriente. Y todos los intereses por los cuales los Estados Unidos están metidos en Medio Oriente, no es otra cosa que por el petróleo. Y por eso ustedes miran cómo juegan con el precio del barril del petróleo, y que un día está alto, otro día está bajo. Porque la balanza se mueve de un lado y de otro, dependiendo de la manipulación de los hombres en esta tierra. Y si hay guerra en Medio Oriente, se escasea el petróleo y sube el petróleo. Y hay escasez de petróleo, la gasolina sube de precio, el gas sube de precio y todo sube de precio. ¿Sí? ¿Se está dando cuenta de lo que está pasando? Esto es principio de dolores, pero cuando venga eso, en su gran magnitud será mucho peor. Y después del caballo negro viene el caballo amarillo. Apocalipsis 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Con quién se va a valer? ¿De quién se va a valer? De las fieras de la tierra, del oso y el león. Porque en la gran tribulación se va a exhibir el carácter del anticristo manifestado entre todos aquellos que están bajo su reino, su autoridad y su poderío. Serán avasallantes las fieras de la tierra sobre los hombres de la tierra. Lo que viene para la tierra no es fácil, hermanos. No es cosa hermosa. Concluyamos entonces. Así como David tenía poder y autoridad sobre los osos y los leones, Dios nos ha dado la gracia para echarlos y cuidar las ovejas del rebaño del Señor. ¿Cuántos sabían eso? Que tenemos esa autoridad. Pero nos pusieron a cuidar el rebaño del Señor. Tenemos que cuidar la vida de nuestros hermanos.
No me diga como Caín, porque entonces creeré que lo está afectando el espíritu del oso y el león. No me diga, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Somos puestos para guardar y velar por nuestros hermanos. Oremos unos por otros para que seamos sanados. Amén. Debemos de desechar toda obra del espíritu del anticristo y guardarnos de no ser influenciados por ese espíritu. Y finalmente, aunque ya estamos viviendo principios de dolores, todavía no han venido los dolores de las mujeres, de la mujer de parto. Amén. Así que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo muy interesante. Preparémonos y afiancémonos en Cristo Jesús. Me voy a despedir con esta palabra con la que la iglesia se saludaba al principio. Maranata. Cristo viene. Amén.